Volvemos a abrir boca con una nueva ponencia, en este caso centrado en las pensiones, en la necesidad de reforma de las pensiones, cuál es su estado actual en España, cuáles son esas reformas que se necesitan para garantizar esa viabilidad a largo plazo, por supuesto, teniendo en cuenta que ahora mismo este es un debate que no se está gestando y vamos tarde para que ese debate se produzca. Así que voy a pedir un fuerte aplauso para Daniel Fernández, profesor de la Universidad de las Hespérides. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Gracias a todos, gracias por estar aquí, gracias a los organizadores por invitarme. Es verdaderamente un placer poder hablaros de un tema muy espinoso, de un tema muy complicado, creo, y de un tema que pues, tiene que ver no con el darwinismo financiero, esa no es mi presentación, sino con el sistema de pensiones. Entonces, no sé si tengo aquí una presentación que no es mía, no sé si me la podéis cambiar, perdón, esto es un poco... Pero mientras puedo... nunca se me ha dado bien el stand-up comedy, no sé si voy a poder contar chistes durante el tiempo, hasta que me cambien la presentación. Pero sí quería, pues ahora, por fin, menos mal, no he tenido que contar un chiste malo, gracias a Dios. Bueno, pues os venía a hablar de sistema de pensiones. Y cuando hablamos de sistema de pensiones, por desgracia, y en las últimas, pues quizá años, si no ya casi una década, tenemos que hablar de guerra generacional. Estamos quizá, o la política, antes me han precedido a mí políticos hablando aquí, pero la política nos ha enfrentado, la política ha enfrentado generaciones, la política ha enfrentado a jóvenes con mayores y no necesariamente tiene que ser así. La política nos ha hecho que veamos con recelo a nuestros mayores, nos están quitando nuestros impuestos, nos está quitando nuestro dinero. Y los mayores están viendo con recelo a los jóvenes. En mi época sí que trabajábamos duro y no toda esta panda de vagos que no hacen absolutamente nada. Como digo, esto no tiene por qué ser así, pero por desgracia ahora mismo es así. Y os voy a intentar convencer durante toda la conferencia de que hemos sido engañados, de que no es necesaria una guerra generacional con un sistema de pensiones un poquito diferente del que hay ahora. Pero repasemos un poquito los argumentos a favor y en contra de la guerra generacional. ¿Cómo estamos librando esta guerra generacional y quién la está ganando? Esto que veis aquí es el ingreso per cápita de diferentes grupos etarios, diferentes grupos de personas por edad en España. Y lo que vemos es que desde el año 2008 el grupo de los menores de 18 años está prácticamente estancada la renta per cápita. El grupo entre 18 y 65 años también está estancada la renta per cápita. Y los únicos que incrementan la renta per cápita suya son los más mayores, los mayores de 65 años. Tampoco es que hayan incrementado la renta per cápita una barbaridad. España es un país estancado. España es un país japoneizado. No crecemos económicamente desde hace ya 2 décadas. Pero claro, ¿de dónde vienen los ingresos de estas personas? ¿De dónde vienen los ingresos de los jóvenes y de dónde vienen los ingresos de los más mayores? Aunque hay ingresos de las rentas del capital, la mayor parte de ingresos provienen o bien de los salarios o bien de las pensiones. Y como veis ahí, el salario medio está completamente estancado desde el año 2008. De hecho, ahora mismo, el salario medio es inferior al del año 2008. Pero fijaros qué ha pasado con la pensión media. La pensión media hoy en día es casi un 30% superior a la pensión media del año 2008. Esto nos dan argumentos para pensar que efectivamente aquí hay una guerra generacional por el ingreso en la sociedad y la están ganando nuestros jubilados. Esto que veis aquí es la recaudación por cotizaciones sociales como porcentaje del PIB. Aquí está España y aquí está la media de los países desarrollados, de los países de la OCDE. En España, ahora mismo, después del empujoncito que le ha metido el último gobierno, recaudamos aproximadamente el 13% del PIB en cotizaciones sociales, en pagar el sistema de pensiones. Por lo tanto, todo esto que os estoy contando parecería que efectivamente hay una guerra generacional y la estamos perdiendo los trabajadores, la están ganando los jubilados. Si vemos la redistribución que hace el Estado, en el gráfico a la izquierda,
tenéis el ingreso existente antes de la redistribución del Estado. Y como veis ahí, el ingreso va creciendo. Fijaros, tenemos grupos de edad de 17 a 30 años, de 30 a 40, de 40 a 50, de 50 a 65, a 65 a 85. Y lo que veis es que, efectivamente, el ingreso en la sociedad crece con la edad hasta que llegas hasta los 65 años. A partir de los 65 años, el ingreso de mercado cae en picado. Fijaros qué interesante que pasa después de la redistribución, que es lo que tenemos en el gráfico de la derecha. Lo que tenemos es un ingreso que claramente hasta los 65 años, una redistribución que hace el Estado, negativa para todos aquellos que tienen menos de 65 años, incluidos los más jóvenes, de más jóvenes a más mayores, hasta los 65 años. A partir de los 65 años, lo que empieza a ocurrir es que tenemos una redistribución positiva hacia esa parte de la sociedad que puede ser entendido bajo el sistema actual que tenemos de sistema de pensiones. Pero lo que veis ahí es que después de la redistribución del Estado, aquellos que tienen más poder adquisitivo en una sociedad son, curiosamente, las personas de 65 a 85 años. Una vez más, parecería que hay una guerra generacional y parecería que la están ganando los jubilados, la está perdiendo el resto del mundo. Y esto es un drama. Esto último que tenéis aquí es un drama. Estos son indicadores de pobreza. Son indicadores de pobreza que no es como se miden a lo mejor en el tercer mundo, que la pobreza se mide directamente como hambre, pero aquí tenemos cosas un poco complicadas. Por ejemplo, ¿cuántas personas no comen carne, pollo o pescado en los últimos 2 días? Es un indicador que si lo separamos una vez más por grupos etarios, por grupos de edad, lo que tenemos es que, pues como veis ahí, 4,5% de las personas mayores de 65 años, de 18 a 64 es mayor y menores de 18 es todavía mayor. Esto se da en prácticamente todos los indicadores de pobreza que tenemos, de pobreza, estos son de privación material, lo llaman, de privación material en España. Cuanto más joven eres, peor lo pasas. Cuanto más joven eres, más posible es que caigas dentro de la pobreza o de un indicador de pobreza de estos. Una vez más, guerra intergeneracional y la están perdiendo los jóvenes. Aquí hay que hacer un apunte, pararme medio segundito a contar que todos estos indicadores, si no la gran mayoría, han empeorado de sobremanera en España, por mucho que nos digan el gobierno del PSOE que crecemos como nunca. Todos estos indicadores se han multiplicado algunas veces en los últimos años. De hecho, la pobreza energética, ¿cuántos habéis escuchado el término pobreza energética? Uno de estos indicadores, mantener la vivienda a temperatura adecuada, es un proxy de pobreza energética. La pobreza energética se ha duplicado en España en los últimos 6 años, 6 o 7 años, desde el 2018. Ya el follonero no hace programas de pobreza energética, pero cuando la pobreza energética era la mitad que ahora, pobreza energética todo el día en la tele. Hoy en la tele no vamos a ver eso, tenéis que estar aquí para ver estas cosas. Sigamos viendo guerra, entonces. La guerra la han ganado nuestros mayores. Victoria. Son millonarios a nuestra costa. Pues ahora voy a argumentar, a pesar de que todo lo que he dicho es cierto, voy a argumentar en mi contra. Voy a decir que la guerra generacional también la pierden ellos. Porque esto no es una guerra generacional, es una guerra de nosotros contra la política y la estamos perdiendo nosotros. Os voy a intentar convencer de esto. En los últimos 40 años solo ha habido recortes a las pensiones, excepto en el 2021-23, que ahí se hizo más bien un ataque a los salarios, un ataque a cualquiera de los que estamos trabajando. Pero en los últimos 40 años, clarísimamente, ha habido un ataque a las pensiones. Un ataque, todas las reformas que ha habido, prácticamente todas, menos las últimas 2, han sido reformas a reducir las pensiones. ¿Cuántos han reducido las pensiones? Pues lo vamos a ver. Vamos a hacer juegos. Los economistas nos gusta hacer muchas veces, cuando somos más divertidos, hacemos juegos, hacemos simulaciones y cosas así. Y el juego que os vamos a hacer es, vamos a coger nuestro DeLorean y nos vamos a ir a 1985. Vamos a ver qué pasaba en las pensiones en 1985 y qué pasa en las pensiones hoy. Es decir, vamos a coger a un trabajador que se jubilara hoy y vamos a decir qué hubiera pasado si se jubilara con el sistema de 1985. Y vamos a contraponerlo de qué pasaría si se jubilara con el sistema actual. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es comparar uno y otro. Vamos a hacer, una vez más, como digo, simulaciones. A los economistas aquí nos gusta hacer simulaciones porque, evidentemente, nadie se va a jubilar con el sistema actual, con los parámetros que había en 1985. Pero podemos jugar a hacerlo y a ver qué ha pasado en los últimos 40 años. Y aquí quiero presentaros a John.
John no es un nombre que he elegido de manera completamente arbitraria. John es una persona que hace unos análisis geniales en Twitter, se llama John González, y hace unos análisis y unas gráficas pues que han inspirado una parte no desdeñable, una parte importante de la presentación que os estoy haciendo hoy aquí. Por lo tanto, gracias, John, por ayudarme. John inicia su vida laboral con un salario que es igual al 75% del salario medio en España, que aproximadamente a día de hoy deben ser unos 25.000 euros al año. John, que es una persona muy industriosa, va a tener tres posibilidades. Vamos a jugar, vamos a hacer un análisis de escenarios. Vamos a imaginarnos un escenario 1, donde John incrementa su salario todos los años un 1% al año por encima de la inflación. Todos los datos que os voy a presentar aquí tienen en cuenta la inflación. Hay una posibilidad 2, John es más industrioso todavía y gana su salario un 2% al año versus el salario, versus el índice de precios. Y una tercera posibilidad que gana un 3%. Entonces vamos a ver qué ha pasado con John y vamos a hacer un juego extra que es, vamos a imaginarnos tres posibilidades de vida laboral. Una vida laboral muy corta, de 25 años, una vida laboral promedio, de 30 años, y una vida laboral muy larga, de 35 o 37 años. Ahora os voy a explicar por qué utilizo 35 o 37, y es básicamente porque la edad de jubilación se ha extendido. Justamente en 2025 no llega a ser de 37, pero pasado mañana ya va a ser de 37. Entonces, con estas cosas vamos a jugar. Vamos a hacer las simulaciones de Matrix, las vamos a hacer con estos parámetros que os estoy dando. Y vamos a hacerlo en un par de cositas. La primera es la tasa de reemplazo. Vamos a calcular una tasa de reemplazo. Probablemente ya sabéis que es una tasa de reemplazo, pero en cualquier caso lo voy a contar por si acaso hay algún despistado en la audiencia. Una tasa de reemplazo mide cuál es el salario que cobra, cuál es la pensión, perdón, que cobra un jubilado versus su último salario. Entonces se llama tasa de reemplazo, evidentemente, porque lo que estamos intentando ver es cuánto del salario es reemplazado por la pensión. Esta es un poco la idea, es una idea muy general, es una idea muy sencilla, es una idea ya está un poco, un poco tonta, que es cuánto me cubre la pensión del último salario. Bueno, vamos a ver cuánto le cubre al bueno de John la pensión que tiene con los salarios que ha conseguido acumular durante los últimos años. Y lo único que podemos, ahora os voy a enseñar un montón de gráficas, lo único que podemos concluir es que el sistema de pensiones lleva 40 años de recortes. El sistema de pensiones ha ido constantemente disminuyendo la pensión que le paga, la tasa de reemplazo que le paga al bueno de John. Fijaros aquí qué interesante lo que tenemos. Si hubiera cotizado 35 años con el sistema de 1985, John estaría cubriendo prácticamente todo su último salario, tanto con una revalorización anual del 1% como la del 2%. En la del 3% se pega con el tope máximo de la pensión máxima, que por cierto en 1985 era aproximadamente 500 euros más de la actual. Es decir, las pensiones máximas, si has contribuido el máximo, hoy en día se te paga en términos reales, eso sí, mucho menos que en el año 85. John, del año 85, también ha sido estafado por el poder político. También ha perdido una guerra, que no sé si es una guerra intergeneracional o una guerra contra el poder político. John está siendo estafado por la política, está siendo estafado por un sistema de pensiones que os voy a contar ahora que es un desastre. Fijaros qué pasa si hubieras cotizado 37 años con el sistema actual. Aquí ya hay una comparación un poco injusta. ¿Cuál es la comparación injusta? Pues que has tenido que trabajar 2 años más. Es decir, alguien te ha dicho, no, trabaja un par de añitos más y además vas a cobrar menos. Fijaros, tienes un sistema de pensiones actual, te metes a trabajar con el sistema de pensiones actual y alguien te dice, mira, ¿te acuerdas que te dije que íbamos a hacer esto? Pues ya no lo voy a hacer. Ahora vas a tener que trabajar más y cobrar menos. Es decir, nos están cambiando constantemente aquello que nos prometen entregar con el sistema de pensiones. Bueno, más allá, como veis ahí, clarísimamente, si tienes una carrera laboral larga, clarísimamente la tasa de reemplazo se te va para abajo con los diferentes cambios, las diferentes reformas que ha habido en el sistema de pensiones. Si nos vamos a una vida laboral una vida laboral que yo he llamado media, que son de 30 años, tenemos exactamente el mismo panorama. Tenemos un casi 90% de tasa de reemplazo de salario, de pensión que se le paga a John en comparación con su último salario, versus en el año 2025 menor a un 75% en el mejor de los casos y te vas al 60% en el peor. John ha sido estafado
ha sido estafado igual que están siendo estafados hoy los jóvenes. Si nos vamos a una carrera laboral corta, ya os lo prometo que con esto termino estas simulaciones, ahora vamos a hacer más. Fijaros, 80% en el caso de que John se jubilara con los parámetros del año 85, apenas cubre la mitad, en el peor de los casos, en el año 2025. Una vez más, John ha sido estafado. Nuestros jubilados también han sido estafados por un sistema de pensiones que no le funciona a absolutamente nadie. Pero podemos verlo de otra manera, una manera que a lo mejor puede gustar más a esta audiencia, la rentabilidad de la inversión. Inversión la pongo entre comillas porque es una inversión que no te dejan no hacer. Es una inversión que por narices te dicen esto es buenísimo, pero obligatorio. Bueno, ¿cuál es la rentabilidad? ¿Cuál es la TIR? Voy a calcular una TIR, que es una tasa interna de retorno, algo muy utilizado en finanzas para valorar proyectos o para valorar incluso alguna inversión. Entonces vamos a calcular como si fuera una inversión la cotización social y la pensión que recibo después. Si calculamos la TIR de nuestro querido John, lo que vemos es, una vez más, una TIR protegida por la inflación. Esto, por cierto, si la inflación es un 2%, esto hay que sumarle un 2%, pero tenemos una TIR de 3% en el mejor de los casos, y si en el año 85, y si vemos el año 2025, tenemos una TIR que se va al 2% con una carrera laboral larga de 35 años. Si nos vamos a una media de 30 años, una vez más, mismo panorama. La TIR, la rentabilidad de la inversión, se te va para abajo en el año 2025. Y la última de todas, que es pues con una carrera laboral muy corta, tenemos una rentabilidad de la inversión superior al 5%. Por cierto, esto lo cambiaron porque había había estafas, básicamente. Había gente que se metía a cotizar de golpe, no había cotizado nada en toda su vida y se metía los últimos 2 años a cotizar de golpe todo lo que podía. Y evidentemente esto era pues simplemente una estafa al resto de personas. Y pues bueno, rentabilidades superiores al 5% protegidas por la inflación versus las rentabilidades actuales, que son pues menores al 3%. Una vez más, tenemos problemas en esta interpretación de guerra generacional. ¿Están perdiendo los jóvenes? Sí, pero están perdiendo los mayores también. Estos son, bueno, no me voy a parar a poner esto, simplemente son pues todas las reformas que ha habido en los últimos años, desde el año 85 hasta hoy, y cómo paulatinamente han ido disminuyendo o incrementando los parámetros para disminuir las pensiones. Toda y cada una de estas reformas, excepto, como digo, la del año 2021 y 2023, con peros, han sido destinadas a disminuir las pensiones. Por lo tanto, una vez más, nuestro querido amigo John ha sido estafado. Por lo tanto, tienen razón nuestros jubilados. Tienen razón aquí todo el mundo, todo. ¿Cómo puede tener todo el mundo razón y a la vez no tener razón nadie? Aquí hay algo muy raro. Tenemos una guerra generacional y a pesar de eso aquí están perdiendo todos. Como digo, el problema no es un problema de guerra generacional. Y aquí hay dos gravísimos problemas que probablemente pues ya tenéis una intuición cada uno de vosotros, sobre todo con el primero. Tenemos dos gravísimos problemas ahora mismo encima de la mesa con el sistema de pensiones. El primero es el demográfico, que es el primero que voy a hablar ahora en detalle. Y el segundo es diseño del sistema. Por lo tanto, vamos con el primero, vamos con el problema demográfico. Fijaros, esta gráfica es demencial, esta gráfica es una barbaridad, esta gráfica no hay cómo cogerla, esta gráfica no hay... Es muy complicado hacer frente a esto. No es imposible, voy a intentar explicar cómo podemos hacer frente a esto, pero es muy complicado. Fijaros, primer dato que tengo aquí, año 1962, teníamos 7,7 personas en edad de trabajar por cada jubilado. 7,7. Hoy, último dato, tenemos 3,25. La mitad, menos de la mitad. Personas en edad de trabajar. A esto hay que añadir un mercado laboral súper disfuncional que hace que muchas personas en edad de trabajar no trabajen. Por lo tanto, tenemos momentos en los que el sistema parece que está sano. Por ejemplo, año 2006, 2007, teníamos un boom inmobiliario, teníamos un crecimiento económico muy fuerte, con pies de barro, en cualquier caso un crecimiento económico muy fuerte, y ese crecimiento económico solamente parecía que estaba salvando a la seguridad social. En realidad nadie estaba salvando a la seguridad social estaba tan condenada en el año 2008 como está condenada hoy. Y esta es la gráfica que en principio muestra esto que os quiero contar. Y esto no va a mejorar. Esto al menos en los próximos 10, 15, hasta 20 años va a empeorar. Por lo tanto, estamos en una situación muy complicada que va a empeorar. Como digo, un buen desaguisado tenemos aquí. Otro tema bastante candente, algo que debería ser una bendición, algo que debería ser algo de lo que sacar pecho, de estar orgullosos. Nuestros mayores viven cada vez más.
Deberíamos decir, qué bien que viven cada vez más, somos un país desarrollado, somos un país que ofrece tanta calidad de vida que somos de los más prósperos del mundo y de los más longevos del mundo. Bueno, pues esto, que en un sistema normal es una bendición, como digo, se ha convertido en una maldición. Nuestro sistema de pensiones se ha convertido en una maldición vivir muchos años. Fijaros, en el año 75 teníamos una esperanza de vida de 15 años cuando nos jubilábamos, cuando cumplíamos 65. Hoy, de 22,5. Es verdad que hoy las pensiones se empiezan a pagar a partir de los 67, pero en cualquier caso, esto es un coste extra al sistema de pensiones brutal. Esto es un coste extra de prácticamente un 50% única y exclusivamente por longevidad. Algo que debería ser muy positivo, algo que deberíamos decir, qué bien que puedo disfrutar de mis padres y mis abuelos más tiempo, se convierte en un problema social. Fijaros qué complicado es decir esto. Nos molestan nuestros mayores. Esto es lo que estamos diciendo con un sistema de pensiones mal diseñado. Me molestan, son una carga. Un sistema de pensiones bien diseñado, es lo que voy a intentar argumentar ahora, no hace que los mayores sean una carga, hace que los mayores se complementen con nosotros, hacen que nos ayudemos intergeneracionalmente. Hoy esto, por desgracia, y gracias a la política, es un desastre. Y claro, cómo no, esta gráfica la habréis visto en 1000 lugares también, la tasa de natalidad. No hay natalidad. No hacemos niños nuevos. No sé si se nos ha olvidado cómo hacer niños, pero en cualquier caso no hacemos más, no nacen nuevos niños. Por lo tanto, lo que tenemos aquí, fijaros qué interesante, lo que tenemos es una generación, la de los baby boomers, se habla mucho de los boomers, tenemos una generación que ha sido muy numerosa. Es decir, tenemos una generación que ha tenido, la generación anterior tuvo muchos hijos, y una generación muy numerosa, la de los boomers, que ha tenido muchos menos hijos a su vez. Por lo tanto, se nos ha generado lo que los demógrafos llaman una transición demográfica. Y la transición demográfica es un poco larga y complicada de explicar, la voy a intentar resumir en una cosa. Los economistas hablamos de tasa de dependencia. La tasa de dependencia es, ¿cuál es la relación entre hay diferentes tasas de dependencia, pero la más general es cuánta gente en edad de trabajar hay, 15 a 65 años o 64, versus cuántos menores de 15 son dependientes, no pueden trabajar. Si tienes un niño de 5 años, no lo pones a recoger café, yo qué sé. Y si los más mayores, a partir de 65 años, también son dependientes. Al menos ven mermada de forma bastante importante su capacidad de trabajar, ¿vale? Por lo menos esa es un poco la idea. Fijaros de qué hemos disfrutado en España durante muchos años. Hemos disfrutado en España de una especie de boom un poco raro, que era la de tener mucha proporción de la población en edad de trabajar. ¿Por qué? Me vuelvo a lo anterior. Tenemos una generación que ha sido muy numerosa y que no ha tenido hijos. Si ha sido muy numerosa, mucho más numerosa que la anterior, significa que por ahí la tasa de dependencia se te va para abajo. ¿Sí? Hay muchos, en términos proporcionales, hay pocos mayores. Pero como tampoco ha tenido hijos, en términos proporcionales, tampoco hay niños, no hay gente dependiente. Eso es lo que los demógrafos llaman un bono demográfico. El bono demográfico en España, os lo he puesto aquí, con la tasa de dependencia. Uno puede mover un poco para adelante o para atrás el bono demográfico, pero más o menos esos son los años. Esos son los años de los que hemos disfrutado de un bono, como se dice aquí, hemos disfrutado de la posibilidad de hacer reformas de calado, reformas de verdad, de cambiar el sistema de pensiones. Y no lo hemos hecho. Hemos mantenido un sistema de pensiones que de forma generalista, aunque es un poco también demasiado rápido para decir eso, pero de forma generalista es una estafa generacional. De forma generalista no hemos cambiado absolutamente nada. Y fijaros qué interesante aquí, durante todos estos años hemos tenido una tasa de dependencia bajísima. Al tener una tasa de dependencia bajísima, hemos tenido una gran proporción de gente en edad de trabajar para la población total que había. Eso, de facto, es un boom, eso de facto genera un boom económico. Hay más gente pudiendo trabajar como porcentaje de la gente total, por lo tanto, la renta per cápita total se te va para arriba. De hecho, si nos vemos y ponemos este gráfico con la renta per cápita de España, nos daremos cuenta de dos cosas. La primera es que hubo un crecimiento muy rápido antes del bono demográfico. En los años 60, en el desarrollismo franquista, hubo un crecimiento de la renta per cápita brutal, hubo una tecnificación, una industrialización, y me pregunto qué pasó ahí más o menos en el año 75 para que esto frenara. Pero después de eso, tuvimos una reconversión industrial bastante dura, y después de eso la renta per cápita siguió incrementando. La renta per cápita siguió para arriba. Fijaros qué apasionante es esto. Y a pesar de todo,
voy a argumentar que esta renta per cápita se fue para arriba única y exclusivamente porque teníamos un bono demográfico. No estábamos haciendo nada bien económicamente en España. No hicimos nada bien para que esta renta per cápita creciera. Creímos que estábamos haciendo las cosas bien porque teníamos un bono demográfico. Fijaros qué pasa con la productividad laboral, con la productividad del trabajo. Este es el PIB por hora trabajada. ¿Qué pasa? Hasta que empieza el bono demográfico, el PIB por hora trabajada crece, 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 y cuando llega nuestra parte, nuestro particular bono demográfico, ¡pum!, plano. Estaba plano. La renta per cápita crecía única y exclusivamente porque no había ya niños, o había muchos menos niños que antes, y no había ancianos, o no había tantos ancianos en la generación del baby boom. Por lo tanto, durante todos los últimos 40 años, qué apasionante, nos creíamos que crecíamos y no crecíamos. Nos creíamos que las cosas iban bien y no iban nada bien. Cuando rascamos un poquito detrás de los datos, cuando rascamos un poquito detrás de los indicadores económicos, nos damos cuenta de que todo era fachada. Aquí no había absolutamente nada de crecimiento económico real, o muy poquito, como veis ahí prácticamente nada. Por lo tanto, problemas graves demográficos. Problemas graves de diseño de sistema, que es lo que vamos a hablar, de diseño de sistema de pensiones, que es lo que vamos a hablar ahora. Fijaros, yo os he puesto aquí, de forma quizá demasiado generalista, las características principales de los sistemas de pensiones. Claro, no lo he explicado porque entiendo que además hasta ahora he podido hablar de todo esto sin necesidad de meterme en detalle, pero ahora mismo sí ya nos podemos meter. Sistemas de reparto y sistemas de capitalización. ¿Cuáles son las grandes diferencias? La principal la sabemos todos. La principal es, en un sistema de reparto, los trabajadores actuales cotizan, pero no se acumula absolutamente nada en ningún lugar. Simplemente repartimos el ingreso que pagamos a nuestros pensionistas actuales. Como digo, esto es un poco de andar por casa, probablemente ya lo sabéis todos. En el sistema de capitalización sí acumulamos cosas. Acumulamos cosas que luego desacumulamos. Y esto va a ser clave para pasar al segundo punto. El segundo punto es el de las relaciones generacionales. La primera relación generacional es la redistribución. Redistribuimos de los trabajadores actuales a los pensionistas actuales. Entonces generamos la guerra de la que os he hablado antes. Entonces generamos la guerra generacional. Entonces tenemos que pelearnos. Pero fijaros qué apasionante es esto. Nos estamos peleando por migajas. Nos estamos peleando por algo por un pastel que no crece. En vez de pelearnos por un pastel que no crece, podríamos hacer algo porque ese pastel creciera. Y ahí es donde entra nuestro querido sistema de capitalización. En un sistema de capitalización acumulamos cosas, pero ¿qué acumulamos? No somos como los argentinos hasta hace 2 días, que teníamos que acumular billetes debajo del colchón, ¿no? Ya no acumulamos esas cosas. Ahora acumulamos activos. Esos activos muchas veces son activos financieros. Cuando acumulamos activos financieros, desde el punto de vista financiero, tiene muchas repercusiones, pero a mí me interesa ahora específicamente las repercusiones sobre el sistema económico. Cuando nosotros acumulamos activos financieros y tenemos un sistema financiero que funciona relativamente bien, el sistema financiero transfiere esos recursos a aquellos empresarios que están dispuestos a acumular, a generar nuevas ideas, a generar cosas como esta, a generar actividades productivas, a generar nuevos bienes, a generar nuevos servicios. Eso es un montón de ingresos, es un montón de recursos que se transfieren desde estos ahorradores, sean voluntarios o no, que muchas veces no lo son, el sistema de pensiones chileno, por ejemplo, no lo es, pero esos ahorros se van moviendo desde los trabajadores actuales hasta los empresarios actuales, incrementando la capitalización de la economía y con ella el rendimiento, la productividad, que como ya hemos visto antes está completamente estancada en España. Es decir, no es para nada baladí la decisión si tener un sistema de reparto o un sistema de capitalización. En el sistema de capitalización clarísimamente genera un crecimiento endógeno, genera un crecimiento de la renta per cápita que el otro no solamente no lo genera, sino que lo impide. El otro impide la acumulación de activos financieros, con ella impide la acumulación de activos productivos y con ella impide la acumulación o el crecimiento de la renta per cápita y de la productividad del trabajo. Es un desastre absoluto, no es para nada arbitrario elegir entre uno y otro. Esto no va de acumular, esto no va de evitar que haya redistribución, no va de eso. Va de qué funciona en una economía versus qué no funciona en una economía. El sistema de pensiones de reparto español
no funciona. No le funciona a nadie, no le funciona a los jóvenes y no le funciona a los mayores. Genera relaciones tensas entre ellos en vez de unas relaciones de cooperación como funcionaría en un sistema de capitalización. En un sistema de capitalización, los empresarios le tienen que decir a los que tienen los recursos: mi proyecto productivo es genial, es el mejor del mundo, invierte en él. Las relaciones entre los que tienen los recursos, los que los acumulan y los que los invierten son relaciones de cooperación, no relaciones, como digo, tensas de redistribución como tenemos ahora. El resto de cosas son relativamente secundarias, no me voy a meter en detalle con ellas porque tengo todavía bastante que contaros, pero bueno, ahí están, ahí tenéis la tabla va a salir en una serie de informes, así que la vais a tener disponibles dentro de poco. Vayamos a ver el sistema ya de pensiones, vayamos a ver, os he contado que es un desastre, pero ¿cómo de desastre es? Es un desastre el sistema de pensiones español. ¿Hasta dónde llega el desastre? Bueno, pues este es el desastre. Este es el saldo contributivo. De contributivo están quitadas las partes que son redistributivas del sistema. Hay un montón de partes del sistema que son redistributivas, el complemento a mínimos y cosas así. Hay un montón de cosas, o por ejemplo las pensiones no contributivas. Eso son, pues simplemente alguien no ha contribuido antes y ahora se le paga una pensión por guapo, supongo, o algo así. Pero en cualquier caso hay una redistribución. Esto no tiene en cuenta eso, esto es la clave. Esto es única y exclusivamente el saldo contributivo del sistema de pensiones. Y como veis ahí hay un agujero que se hace más grande todos los años. Desde aproximadamente el año 2010 vivimos en un espejismo. El sistema de pensiones vive en un espejismo. El sistema de pensiones vive prácticamente en una especie de quiebra constante. Si no quiebra es por algunas cosas que voy a contar ahora. Pero esta es la gráfica clave. Las pensiones que se están pagando no son sostenibles. Ha habido recortes antes, ya los he enseñado, y habrá recortes en el futuro, que no os quepa la menor duda. Se está apretando lo que se puede al factor trabajo, pero el factor trabajo está empezando a ver que hay problemas graves y el factor trabajo se va. Los jóvenes, ¿dónde están los jóvenes más talentosos españoles? ¿Sabéis dónde están? En Andorra. En Andorra, sí. Iba a decir en el extranjero, pero en Andorra muchos. Los más talentosos se van a Andorra y cuando tienes una oportunidad de trabajo en cualquier otro lado, cuando te exprimen, te vas. Con salarios bajísimos y con condiciones cada vez peores y un futuro bastante negro, pues evidentemente cuando pueden se van. Pero no pasa nada, porque a mí me han dicho desde el PSOE que hay una hucha de las pensiones y que además se llena todos los años la hucha de las pensiones. Se le acabó el PP, malvados del PP, pero la estamos llenando. Mentira, la hucha de las pensiones es una ficción contable. La hucha de las pensiones no existe. Esto es la realidad de las pensiones. Es verdad, hay una hucha de las pensiones ahí. Es verdad, la hucha de las pensiones, la que había, que se invertía en deuda pública, por lo tanto, de hucha a hucha realmente no había nada, era el Estado prestándose a sí mismo, pero en cualquier caso había un superávit acumulado. El superávit se acabó aproximadamente en el año 2016-17. Y a partir de ahí, ¿cómo hemos salido? ¿Cómo hemos seguido pagando unas pensiones que no nos podemos permitir? Endeudándonos, con más deuda, tirando deuda. Como veis ahí, si tenemos en cuenta las demás partidas de la seguridad social, lo que tenemos es una acumulación neta de deuda. Sí, acumulamos un fondito aquí a costa de una deuda gigantesca aquí. Esto es como el iceberg. Lo ves un poquito por aquí fuera y ves por abajo una profundidad brutal escondida. Esa profundidad brutal escondida es lo que nos están contando que no importa, no está ahí, sí, ¿qué más da? Si nos podemos endeudar. No, hombre, sí importa bastante. Y mirad, después de todo el rato que llevo contándoos algo, resulta que ni siquiera tenemos tantos pensionistas. España es de los países que menos pensionistas tienen de toda Europa. Es una locura todo. O sea, yo os estoy contando un sistema completamente, prácticamente al borde de la quiebra. Un sistema que vamos a tener que reformar y recortar pensiones mañana mejor que pasado. Y a pesar de todo, resulta que somos de los países que menos pensionistas tenemos. Una locura absoluta. Como veis ahí, España está seleccionado en un amarillo un poquito más oscuro y no tenemos ni muchos pensionistas de incapacidad, ni pensionistas por incapacidad, o sea, que reciben pensiones por incapacidad, ni muchos pensionistas por vejez y supervivencia. Esto va a incrementar en los próximos años. Pero claro, yo os estoy diciendo, vamos a ver, si nosotros tenemos este problema, el problema en el resto de Europa debe ser morrocotudo, ¿no? Porque esta gente está mucho peor que nosotros, tienen muchos más pensionistas. Pues más o menos, fijaros qué apasionante es esto. Esto se ve un poquito más pequeño, espero que se vea bien por ahí arriba. Estos son cuánto gastamos como porcentaje del PIB en España para las pensiones, para los pocos pensionistas que tenemos, recordad, y gastamos por encima de la media de Europa. Somos de los países que más gasta. Es decir, espérate un segundo, Dani, me vais a decir,
O sea que tenemos un gasto de pensiones enorme para unos pocos pensionistas. Me estás engañando. Esto no puede ser verdad. Te has equivocado en las cifras. Tiene que ser, o sea, algo no estás haciendo bien. Bueno, pues lo que tenemos que ver es que efectivamente, hoy por hoy, nuestras pensiones, este es la tasa de reemplazo en diferentes países de Europa, nuestras pensiones son completamente insostenibles. Tenemos una tasa de reemplazo, que es lo que os he explicado antes, cuánto se cobra, esto es un promedio, antes os he hecho unas simulaciones, esto es el promedio real, cuánto cobra un pensionista al momento de irse a la jubilación versus su último salario. Solo Grecia está por encima de nosotros. No sé si nos queremos parecer a Grecia, pero Grecia quebró, por cierto. Grecia está ahora mejor que nosotros en términos económicos generales. Pero en cualquier caso, aquí es donde veis lo insostenible de nuestras pensiones. Nuestra generación del baby boom va aproximadamente 10 años tarde en comparación con la generación del baby boom del resto de Europa. Por eso tenemos pocos pensionistas. Pero claro, si pagamos esto, con la generación del baby boom 10 años tarde, los próximos 10 años son completamente insostenibles. Los próximos 10 años, con las pensiones como están, aquí va a haber un problema. No hay dinero. Ya está, como diría Milei cuando venga aquí, no hay plata. Y lo siento, y si no hay plata, tenemos que hacer algo. Y ese algo es hacer alguna reforma a este sistema, porque este sistema no se sostiene. ¿Cuánto más vas a tener que exprimir al que ya está ultra exprimido para sostener esto? La pregunta es una pregunta con cierta enjundia, porque cuando exprimes demasiado, resulta que acaba la gente en Andorra. Claro, hay gente que te dice, pero no pasa nada, no pasa nada. Esto se lo he escuchado a un montón de expertos en reformas del sistema de pensiones. No pasa nada porque como lo que tenemos es un problema temporal de los baby boomers, pues lo único que tenemos que hacer es tirar deuda al mercado hasta que esos baby boomers pues ya no estén, hasta que la transición demográfica sea completa. Claro, a lo mejor era una posibilidad que estaba abierta hace algunos años, pero es una posibilidad que nuestros políticos anteriores se han preocupado de cerrar absolutamente. Esta que tenéis aquí, yo he puesto ahí un año concreto, el año 2008, es el año de la irresponsabilidad, básicamente la irresponsabilidad en la gestión de la deuda pública. Irresponsabilidad fiscal absoluta. Nuestros gobernantes pensaron que bueno, iba a ser una crisis económica pues, que es pasajera, que se iba a ir en 2 días, y lo que tenemos es un saldo presupuestario endiablado. Tenemos una acumulación de deuda que no podemos sostener durante mucho tiempo más sin al menos quebrar. Porque que vienen recortes en las pensiones, esto interiorizarlo. O sea, no hay forma de sostener esto. La pregunta es cómo van a venir los recortes, la pregunta es cómo vamos a equilibrar este sistema endiablado. Y esto puede ocurrir de golpe, Grecia. En Grecia un día cobraban 1.000 euros, al día siguiente cobraban 600, o puede ocurrir de una forma quizá más escalonada. Como digo, problemas graves porque no tenemos, la opción de deuda ya está cerrada. La opción de deuda no la tenemos encima de la mesa, a no ser que queramos posiblemente quebrar y cortar de golpe quizá el 30 al 40% de las pensiones. No sé si es lo mejor. ¿Cuáles son las soluciones? Pues mirad, yo os he propuesto 3 soluciones. Y las soluciones realmente, la única real, es la tercera. Las 2 primeras son parches. Vamos a ver cómo poner parches para que no se nos hunda el barco y después vamos a ver cómo llevar el barco a buen puerto. Primer sistema, es un sistema que funcionó, por ejemplo, muy bien, está funcionando muy bien en Suecia. Un sistema de cuentas nocionales. ¿Qué es un sistema de cuentas nocionales? Es un sistema híbrido, más que híbrido, es una especie de sistema de reparto, pero híbrido. Es un sistema en el que todos los trabajadores, en vez de tener que calcular su pensión con esta cosa rara de que si la base reguladora, que si los porcentajes, que si tengo hijos le meto más dinero, que si no tengo hijos, que si son dependientes, que si... Bueno, un jaleo que no veas. Nadie sabe cómo calcular su pensión. Tú la tiras ahí en el simulador y dices... A ver qué cobro, porque gente que sepa de verdad cómo navegar el sistema es complicadísimo. Una forma bastante, por decirlo de alguna manera, transparente de ver cuánto aportas y cuánto sacas del sistema son estas cuentas nocionales. Me explico. Cada trabajador tiene una cuenta individual. Cada trabajador cotiza sus cotizaciones sociales que se van a los trabajadores actuales, igual que está pasando ahora, y se acumula en una cuenta que no existe en ningún lugar, se acumula en esa cuenta y dices, yo durante toda mi vida metí dinero en la cuenta y ahora tengo, en realidad no tienes ni nadie tiene porque es un sistema de reparto, pero en la cuenta hay, pues lo que sea, 200.000 euros, 300.000 euros. Bueno, vamos a ver si en la cuenta hay 200 o 300.000 euros, en el momento de llegarme a jubilar, ¿cómo puedo poner en los años futuros
¿Cómo puedo repartir mi cuenta nocional a lo largo de los años? En vez de tener que estar peleando con otra gente, págame más, págame no sé qué. No, no, tú tienes tu cuenta nocional aquí y cuando la agotes, te la has agotado. Es una forma muy inteligente de hacer varias cosas que quieren hacer las reformas de pensiones. Por ejemplo, la reforma de pensiones quiere que trabajen más años y te obligan a trabajar más años. Obligar es lo peor que puedes hacer en estos casos. ¿Por qué vas a obligar a alguien a trabajar? A lo mejor ya se ha partido la espalda, lleva cotizando 50 años, yo qué sé, lo que sea. Le tienes que obligar a trabajar más años. No, tú tienes tanta cuenta, tanto dinero en tu cuenta nacional, plantéate hasta cuándo vas a vivir y mira a ver cómo haces estos retiros. Hay varias formas de implementar las cuentas nacionales, pero es una forma de implementar en un sistema que está endiablado en su naturaleza, cierta responsabilidad individual. No digo que sea la panacea, porque no lo es, porque no es la acumulación, no es el sistema de capitalización que os he hablado antes, pero para navegar este sistema roto que tenemos puede ser un buen parche. El segundo punto es un tema bastante controvertido, porque generaron muchos problemas estos, pero es recuperar las reformas de pensiones del año 2011 y 2013. Esas reformas de pensiones estaban destinadas simple y llanamente a mantener el equilibrio presupuestario. Recordad, ¿cuándo se nos va el equilibrio presupuestario? Aproximadamente en 2010. Estas reformas de pensiones tenían varias cosas, pero tenían dos cosas muy importantes. La primera es, se rompió el vínculo de la revalorización de las pensiones con el IPC. Si no se pueden sostener las pensiones, se dijo, tenemos que revalorizarlas con otro criterio. Y el criterio que se escogió es un criterio relativamente inteligente. Se puede escoger otro. Bueno, pues se puede escoger, por ejemplo, cosas como cuántos ingresos hay en el sistema de seguridad social. ¿Cuántos ingresos hay? ¿Cuántos gastos hay? Se igualan y esas son las pensiones. Esa es la revalorización de pensiones que puede haber. Si no hay ingresos al sistema, no hay revalorización de pensiones. Claro, esto generó un jaleo que no veas y en una miopía brutal, el gobierno del PSOE prácticamente cuando llegó, no sé si el primer día, pero bueno, en 2011, cambió esto. Lo cambió y pues destruyó unos principios que en principio podían haber funcionado relativamente bien. El otro elemento que tiene estas reformas fue hacer un factor de sostenibilidad. Es decir, simplemente, ¿vas a vivir más años? Pues lo siento, pero tu pensión vas a tener que cobrar más años, por lo tanto, van a tener que bajar en proporción a cuántos años más incremente la esperanza de vida. No es algo muy loco. Estas reformas no eran locas, eran reformas bastante sensatas, dado el sistema que tenemos. Se destruyeron, los destruyó el PSOE como prácticamente todo lo que toca y pues al final tenemos un sistema de pensiones mucho peor que antes. Y el último, que es la clave y es hacia donde tenemos que ir, es un sistema de capitalización. Ya os he hablado antes del sistema de capitalización, es lo único que va a funcionar, pero claro, ¿cómo meternos en ese sistema? Pues nos vamos a tener que meter de manera paulatina. Vamos a tener que dedicar una parte, al principio muy pequeña, a una cuenta real, no nocional, a una cuenta real de capitalización para después, conforme vayan saliendo y conforme vayamos moviendo los criterios del sistema, poder incrementar paulatinamente el porcentaje de cotización social que se va a la cuenta de capitalización y paulatinamente eliminar las cotizaciones sociales de reparto. Bueno, este es el jaleo que tenemos en el sistema de pensiones. No sé muy bien cómo vamos a salir vivos de aquí, pero lo que está claro es que esto tiene que cambiar. Este sistema no se sostiene ni un minuto más. Y es clarísimamente, si no el principal problema económico que vamos a afrontar en los próximos 10, 15 años, desde luego uno de los principales. Y el otro gran problema, que es la vivienda, se soluciona técnicamente muy fácil. Pone edificios para arriba hasta matarte y ya está. Pero este sistema es muy complicado porque tenemos un montón de jubilados actuales que han acumulado durante toda su vida unos derechos sin haber acumulado ni un solo activo, ni una forma de hacer efectiva esos derechos. Por lo tanto, tenemos un sistema de pensiones que es mucho más difícil arreglar que el problema de la vivienda o lo que fuere. Todo esto lo podéis encontrar en una serie de informes que estamos empezando a realizar en la Universidad de las Hespérides y que podéis leer el primero ya por aquí. Muchísimas gracias, espero que os haya gustado esto.